Cuba, un país que se hunde en la miseria, en la falta de derechos, en la falta de libertades y también en la corrupción. En las últimas horas, el régimen de La Habana anunció un caso escandaloso de corrupción. 78 personas fueron encausadas por corrupción en Cuba. 78 personas que están enfrentando cargos criminales en una operación masiva de una red de corrupción que se dedicaba a robarse en Santiago de Cuba decenas de toneladas de productos de la canasta básica que llegaban de importación. 78 personas involucradas, 59 bajo prisión provisional según el régimen de La Habana. Vamos a ver cómo operaba esta red. Yo aquí le tengo los detalles y mientras escuchamos cómo operaba esta red y qué rápido la dictadura desmanteló esta red de corrupción, seguimos preguntándonos cuáles son los casos de corrupción del ex ministro de Economía de Cuba, que al día de hoy se desconocen los casos de Alejandro Gil y cuál fue la supuesta corrupción de él. Y les recuerdo que en Cuba existe un ente que está libre de ser investigado, que es GAESA, que es el emporio militar, monopolio militar en manos de esa cúpula cubana de la dictadura y sus aliados, que son los que controlan la banca, los hoteles, el comercio internacional, las inversiones. Mientras todavía nos preguntamos cuáles fueron los casos de corrupción, porque no se han dado a conocer, ni cuánta gente estuvieron involucradas en este caso de corrupción de Alejandro Gil, vamos a escuchar esta red que se desmanteló en Santiago de Cuba. Vamos a escuchar cómo operaba 78 personas tras las rejas. Y vamos a ver cuál es la alternativa que tiene la dictadura. Se van a reír cuando escuchen que según el régimen de La Habana, ahora para evitar esta malversación, este desvío, este robo millonario, van a poner a alguien del partido a chequear las cargas. Escuchen esto. Así operaban. Los transportistas contratados de común acuerdo con el personal encargado del pesaje de la unidad empresarial de base Servitali acordaron el pago de cifras entre los 18,000 y 9,000 pesos por cada tonelada de producto que se reportara por debajo del peso establecido. El descubrimiento de esta red delictiva revela una serie de prácticas corrompidas, meticulosamente planeadas, que involucran a funcionarios y trabajadores del sector portuario. Estas personas, a raíz de estas funciones, se entraron en común acuerdo con los transportistas, donde realizaban la venta de cada camión de arroz a razón de 200,000 a 300,000 pesos y le entregaban facturas que no eran incorporadas a la contabilidad y que no permitían con posterioridad darle seguimiento dentro de la economía. El destino final de estos insumos, explican las autoridades judiciales, no eran las bodegas del territorio. Una red de mercados informales completan la ecuación en esta cadena de delitos. Mercado informal donde era vendido cada saco de arroz a razón de 200 pesos la libra y que le permitía lucrar a cada uno de los transportistas con una cifra de 4 millones de pesos. Ese mercado, ¿de dónde se abastece? ¿De dónde saca los productos si no son los mismos que se debían de determinados lugares? Hay que trabajar un poquito más fuerte en ese sentido por los altos precios que también poseen esos productos. Se detectan o sea, literalmente en un país donde todo lo controla la dictadura, literalmente en un país donde todo opera de una manera central. Usted ve que venden toneladas de arroz en un lado que están destinadas para ir a un sitio y no levantaba la sospecha. Es que Cuba está acostumbrada y solo explotan cuando alguien deja de percibir ese dinero, cuando alguien de los ricos, de los que controla el poder, deciden que no están llevándose su tajada. O me van a decir que se desvían toneladas y toneladas de arroz y nadie sabe nada. Que ese régimen que dedica un policía, un agente, un seguroso y un chivato por opositor, no sabía que había una red de 78 personas operando. Ahora lo que pasa es que desmontan todo esto para decir no te llegaba el arroz por esta red de corrupción. Pero todo el mundo sabe cómo funciona Cuba y todo el mundo sabe también
que Cuba es ese país, esa Narnia, donde el ex ministro de Economía, les vuelvo a recordar esto, está acusado de casos de corrupción, pero nosotros no sabemos cuáles son esos casos. Es el mismo sitio donde la Contraloría General no sabía que el ministro de Economía, que debe la Contraloría fiscalizar, estaba siendo un corrupto. Y es el mismo sitio donde el principal conglomerado, el monopolio militar que controla la dictadura Gaesa de las Fuerzas Armadas, no está supervisado. Vamos a decir las cosas como son. Es parte de toda esa estructura de la corrupción que hay en Cuba. Entonces, ¿hasta cuándo es la mentira? Pero vamos a seguir escuchando todo lo que decomisaron aquí y la cantidad de personas que se encuentran bajo detención. Espérense. Y los restantes sector privado. Hasta prácticamente el destino. Se decidió con la Fuerza Minin en una cadena integral acompañar la mayor parte del tiempo el traslado de mercancías desde el origen del puerto hasta prácticamente el destino. Se logra vincular al hecho específico Escuchen. un total de 33 vehículos de transporte de carga, 26 del sector estatal y los restantes del sector privado, los que se encuentran depositados en entidades para posterior decisión procesal según la autoridad competente. En estos momentos, las indagaciones persisten en diversas áreas. Se logran ocupar durante el proceso investigativo un total de 3.8 toneladas de arroz importado, 2 toneladas de frijoles negros importados, 22.6 toneladas de azúcar refino blanco y 33 toneladas de harina de soya. Los hechos de O sea, se roban todo esto y nadie sabía que estaba operando esta red. ¿A quién quieren engañar, detectados tipifican conductas de delitos principalmente clasificados como el delito de malversación, falsificación de documentos públicos, apropiación indebida, receptación. Se le ocupan a los imputados como parte del beneficio obtenido de la ganancia por los ilícitos cometidos, una vivienda, un vehículo LADA 2106, 4 neumáticos. 479,000 pesos, 769 dólares y 200 euros. Contemplamos un marco sancionador a partir de lo establecido en el Código Penal desde los 8 a los 20 años de sanción de privación de libertad. Y nunca se mencionan los nombres, que nunca sabe quién cayó en esta red. Díganme ustedes. Si esta no es la justificación para decir estamos actuando en contra de la corrupción y por eso no te llegaba el arroz. ¿Se acuerdan la discusión que había en Santiago de Cuba de que la gente no tenía arroz? Ah, pero en los negocios privados y las MIPYMES y en todos esos sitios sí, ¿no? La dirección del partido, el Estado y el gobierno han instado a elevar la vigilancia y el control popular. Es imprescindible un papel más activo de las administraciones, así como garantizar la prevención efectiva y el control de los recursos, actuar con firmeza en el marco de la legalidad contra cualquier manifestación de corrupción, conductas delictivas e indisciplinas sociales. Bueno, ya ahí nos cansamos de toda esa trova. Evidentemente, algo que está pasando dentro de Cuba y que no debe ser novedad. La corrupción en un país que ha hecho del acto cotidiano de tomarse un café un acto de corrupción. Porque sencillamente, si usted no tiene café, sencillamente usted lo va a buscar en la calle y el propio café que usted se está comprando en la calle se lo robaron de algún lado. Es el país donde se ha hecho el concepto de la lucha. Estoy luchando, estoy robando, un acto cotidiano y que definitivamente no se vea una descomposición social en eso. Porque el principal pensamiento que tiene el cubano es, coño, yo le voy a robar a este tipo, que es el Estado, porque ese Estado me está robando a mí. Y ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Pero fíjense ustedes cuán entronizada está la corrupción en Cuba, que esta semana el periódico El Escambray dice que la corrupción se enfrenta junto al pueblo. Qué lindo ese titular.
cuando los propios corruptos son los que dominan y los que tienen el control hoy en Cuba. Dice que aquí que la negligencia, el exceso de confianza y el descontrol de los funcionarios constituyen hoy las principales causas y condiciones que dieron lugar a la ocurrencia de 13 hechos de corrupción en la provincia de Santi Espíritu durante el año anterior, a más de un hecho por mes. De hecho, valga la redundancia, el promedio histórico de la provincia está en 15 casos anuales, pero nadie explota. Pero usted no ve que ese directivo que tuvo fallas, ese que tuvo negligencia, explota. Tú no ves que te explota a ese gobernador o a ese jefe del partido municipal, del partido provincial, porque ellos son los primeros que se dedican a este robo. Cada 180 días una empresa estatal se le debería hacer una auditoría, pero el déficit de auditores no permite mantener esa rotación. Entonces, que viva la corrupción. Ahí está Cuba. Y esa es la realidad que hay en un país donde la corrupción no se va a acabar, porque precisamente los que permiten esa corrupción son los que están hoy en el poder. Usted que está en Cuba, quiero leer sus opiniones, quiero leer sus comentarios.